A lo largo de los años, la gente ha encontrado cosas en sótanos que los han dejado sin palabras. Desde una ciudad subterránea hasta monedas de oro romanas. He aquí 20 cosas inquietantes que la gente encontró en sus sótanos. Número 20. Una ciudad subterránea. Cuando se trata de historia, una cosa que pasamos por alto es que tanto las personas como la naturaleza a menudo intentan reconstruir lo que había sucedido antes. Como tal, hay muchos lugares en el mundo en este momento que están encima de edificios y estructuras antiguas, y a veces, incluso ciudades enteras. Y si no me crees, pues déjame llevarte a Turquía. Esto sucedió en 1963, cuando un hombre estaba haciendo algunas renovaciones en su sótano, derribando una de las paredes de la estructura. Y cuando lo hizo, fue cuando descubrió un pasaje a toda una ciudad subterránea. Después de investigarla, se descubrió que era la ciudad subterránea de Derinkuyu. Y no solo la ciudad estaba muy profundamente bajo tierra, sino que tenía 18 pisos bajo tierra, y alguna vez albergó a 20 personas. A día de hoy, sigue siendo la ciudad subterránea más grande jamás construida. Ha habido muchas historias sobre quienes vivían en la ciudad subterránea, pero mucha gente cree que fueron quienes buscaban refugio de los hititas, quienes dominaron la región durante el período del 2000 a.C. Algunos creen que pudieron haber sido ellos quienes lo cavaron, pero, sinceramente, es difícil decirlo. Lo que sí sabemos es que no solo vivían allí 20 personas, sino que además lo diseñaron muy bien. A pesar de que ahora tiene más de 4000 años, ninguno de los suelos del lugar se ha derrumbado jamás. Tócalo. Qué suave es. Cualquiera puede lograrlo. Además, debido a la estructura de la roca, habría sido muy fácil excavar en ella y crear una gran cantidad de espacios, razón por la cual pudieron acomodar a decenas de miles de personas en su interior. No habría sido una vida fácil, pero claramente estaban dispuestos a hacer que funcionara. Me pregunto qué pensó el tipo que lo descubrió. Quiero decir, en un momento estás haciendo renovaciones en tu sótano, y al siguiente descubres una civilización perdida hace mucho tiempo. Número 19. Migrantes. Tendré que ser delicado con esto porque el tema de los migrantes en todo el mundo es un tema muy debatible y no es uno en el que realmente vaya a profundizar aquí. Sin embargo, si quiere ver cuán desesperados pueden estar los migrantes y sus familias, esta historia debería contarle todo lo que necesita saber. Este evento nos lleva a febrero de 2024. Había una tienda de muebles que estaba pasando por una inspección de rutina del edificio cuando el inspector encontró algo que nunca podrían haber predicho, que siendo familias inmigrantes que vivían en el sótano, la tienda de muebles en realidad albergaba a 74 hombres adultos de África Occidental en un espacio comercial que incluía un sótano debajo de la tienda. Y antes de pensar que el dueño de la tienda estaba tratando de usarlos o incluso abusar de ellos por cualquier motivo, sinceramente no lo eran. De hecho, estaban tratando de ayudarlos. Los propios inmigrantes buscaban asilo dentro de Estados Unidos, algo que ha sido bastante difícil de hacer en los últimos tiempos. E igualmente importante es que los refugios en la ciudad de Nueva York están desbordados. Y eso también significaba que estas personas habrían sido expulsadas al cabo de un mes si hubieran intentado ir allí. Y entonces el dueño de la tienda simplemente estaba tratando de ayudarlos a todos, dándoles un espacio para que al menos disfrutaran razonablemente por el momento. Irónicamente, la razón por la que el inspector de edificios vino fue porque los vecinos se habían quejado de los hombres que alojaba el dueño de la tienda, diciendo que estaban causando disturbios y cosas similares durante toda la noche, con gente entrando y saliendo corriendo de las puertas del edificio. En cuanto a lo que les pasó a los migrantes, luego fueron llevados a un albergue, pero el dueño de la tienda admitió abiertamente que muchos de ellos preferían estar en la tienda, lo que dice mucho de la situación. Incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York habló al respecto y señaló que tienen que hacer algo para que estas casas de emergencia no sigan apareciendo. Solo el tiempo dirá si se producirá o no un cambio real. Número 18. 1.000.000 de centavos. Imagina que vas a la casa de tu suegro para intentar limpiarla. Entras al sótano y descubres algo que es realmente alucinante. Específicamente, encuentras bolsas tras bolsas llenas de monedas de 1 centavo. Esto sería extraño por sí solo, pero cuando haces los cálculos, te das cuenta de que en realidad hay 1.000.000 de centavos. Es un poco extraño.
Y lo que es igualmente extraño es que no estaban solo tirados en el sótano. Estaban en espacios reducidos por todas partes, lo cual es igual de extraño por varias razones. Aparentemente, tomó bastante tiempo incluso llegar al sótano y a ese espacio de acceso, porque el suegro y los que habían vivido en la casa, como su hermano, se habían quedado con todo. Y eso significaba que el lugar estaba bastante desordenado cuando intentaron limpiarlo. Cajas, cajones. Entonces son alrededor de 1.000.000 de centavos. Había todo tipo de artículos en cada habitación, y tenían que clasificarlos todos. Y aún así, era casi imposible pensar que alguien pudiera predecir el hallazgo de 1.000.000 de centavos en el sótano. Entonces, ¿qué terminaron haciendo con todos esos centavos? Bueno, primero que nada, pensaron en cobrarlos. Después de todo, son $10 en centavos. Sin embargo, habrían tenido que pagar una tarifa a través de la máquina tragaperras, sin mencionar que son muchos centavos para intentar transportarlos a un banco. Fue entonces cuando llamaron al banco para preguntar si estaban interesados, y de hecho se negaron. Finalmente, pusieron el lote en línea y se ofrecieron a vendérselo a alguien al por mayor. Y en realidad, se desconoce si llegaron a un acuerdo o no. Pero lo que sí se sabe es que quien lo compre debe ser un coleccionista serio. Dicho todo esto, es posible que haya algunas monedas raras en el lote, y si ese resulta ser el caso, es posible que obtengan un gran trato. En cuanto a la familia, simplemente querían que todo desapareciera y no se les puede culpar por eso. Número 17. Un tanque. Ahora, cuando escuchas la palabra tanque, no me refiero a una pecera o un tanque séptico o cualquier tipo de tanque que razonablemente pensarías encontrar en un sótano. Estoy hablando de un tanque real de la Segunda Guerra Mundial que estaba en el sótano de alguien. Quiero decir, ¿en qué mundo vivimos? En 2015, la policía estaba llevando a cabo una investigación en la casa de un hombre alemán, y fue entonces cuando descubrieron que tenía un arsenal literal de armas de la Segunda Guerra Mundial en su sótano. No sería tan malo en sí mismo, porque, ya sabes, podría haber sido un coleccionista. Y no es ilegal tener ciertos armamentos en el sótano, siempre y cuando se tomen precauciones y demás. Sin embargo, el hombre decidió directamente mantener un tanque con cañón antiaéreo alemán de 88 mm en su sótano, y eso es muy ilegal. Según los informes, el hombre compró y restauró el tanque a finales de la década de 1970, cuando fue llevado a Alemania después de haber permanecido intacto en un depósito de chatarra inglés durante décadas. Así que al menos compró el tanque legalmente, y hay que apreciar su voluntad de restaurar este pedazo de historia alemana, sin importar el bagaje que llevaba consigo. Y el tanque realmente funcionaba, y aparentemente lo condujo. Entonces, ¿por qué tardó tanto en atraparlo? Bueno, porque las autoridades no quisieron hacer ningún movimiento hasta que descubrieron que también había algunas obras de arte robadas en el sótano. Los funcionarios encontraron un mortero, un torpedo, 70 rifles, ametralladoras y más de uno, cartuchos de munición. La gran pregunta fue si había violado la ley de control de armas de guerra que se puso en vigor después de la Segunda Guerra Mundial, y se descubrió que no lo había hecho porque ya no se podían utilizar. Aún así, tuvo que terminar pagando una fuerte multa y recibió una sentencia de prisión suspendida por sus esfuerzos. Número 16. Un artefacto de Pompeya. La historia de la leyenda de Pompeya es una de las más importantes de nuestro mundo, porque resalta los peligros de la madre naturaleza cuando explota. En este caso, la historia del monte Vesubio y cómo había enterrado una isla y varias ciudades en cenizas, rocas y escombros. Y estaba tan profundamente enterrado que se necesitaron cientos de años para descubrirlo. Y los artefactos y restos de la ciudad todavía se encuentran hasta el día de hoy. Así que imagínese la conmoción de una pareja de Bélgica cuando, en 2023, descubrieron que en realidad tenían un artefacto de Pompeya en su sótano y que había estado allí durante 50 años. El antiguo artefacto de mármol había sido instalado en una pared que recubría la escalera que conducía al sótano. Así que sí, realmente ocurrió. Al parecer la familia fue de visita a Pompeya y el hombre se acercó a ellos y les ofreció una reliquia como recuerdo. Lo compraron y el hombre se escapó. Eso debería haber sido una señal de alerta, pero en lugar de eso, se la llevaron a casa y la instalaron en la pared como recuerdo del viaje. La reliquia es una obra de arte que representa un terremoto que ocurrió el año en que ocurrió la erupción del Vesubio.
Habla sobre el tiempo. Después de que la familia se dio cuenta de lo que tenían, inmediatamente acordaron devolverlo a Pompeya. Así que bien está lo que bien acaba, supongo. Número 15. Pequeños esqueletos humanos. Antes de que te asustes o pienses que esto puede ser algún tipo de historia falsa, te puedo asegurar que en realidad es real, y no es lo que esperas que sea. En un sótano de Londres se encontraron varios conjuntos de diminutos esqueletos humanos que fueron encontrados solos y dentro de frascos. Y por si fuera poco, también había fotografías de determinadas víctimas de Jack el Destripador y otros elementos como un supuesto corazón humano. Porque, quiero decir, ¿por qué no? En este punto, se decía que las espantosas exhibiciones pertenecían a la colección de Thomas Theodore Marilyn, quien fue descrito como un rico aristócrata y biólogo del siglo XVIII. ¿Y por qué alguien así tendría algo así? Bueno, todo el mundo necesita un pasatiempo, ¿verdad? Y aparentemente a este chico le encantaba no solo pensar en lo sobrenatural, sino también en diversas ciencias que aún no habían sido investigadas por completo. Sus diarios se convirtieron en un hallazgo inquietante por derecho propio. Y por eso, hay que tener cuidado cuando se apodera de la casa de alguien. Nunca se sabe lo que podrían haber dejado atrás. Número 14. Invitados no invitados. El siguiente pueden asustarte un poco, porque es literalmente el combustible de la pesadilla para cualquiera que sea dueño de su propio lugar. Específicamente, el temor aquí es que se supone que alguien en la casa contigo no debería estar allí. En la Universidad Estatal de Ohio en 2023, los estudiantes en un dormitorio se asustaban porque seguían escuchando ruidos que no provenían de ellos mismos ni de sus compañeros de dormitorio. Allí vivían 10 personas, y sin embargo, seguían sucediendo cosas que nadie confesaba haber hecho, lo que significaba que había al menos una 1/10 persona. Finalmente fueron al sótano, y ahí encontraron una puerta que no podían abrir, lo cual no está bien, dado que técnicamente son dueños de la casa. Luego llamaron a la policía al escuchar ruidos al otro lado, y vino la policía y derribó la puerta, y ahí es donde encontraron una habitación secreta con una 1/10 persona dentro. Al parecer el hombre había vivido en la casa con su prima antes, y luego cuando su prima se fue, decidió quedarse, usando una entrada secreta para entrar y salir de la casa. Afortunadamente, la policía lo sacó, y los estudiantes pudieron seguir viviendo sus vidas sin sentir que había un monstruo descomunal en el sótano. Número 13. Una espada samurái. Ahora necesito algo que definitivamente no me moleste. Después de eso último, creo que tú también estarías de acuerdo. En Minnesota, una familia notó que había una espada en su sótano. Nunca habían pensado en ello porque pensaron que probablemente se trataba de algún tipo de accesorio o incluso una réplica, y por eso no lo tocaron durante décadas. Pero cuando finalmente pudieron mirarla, se dieron cuenta rápidamente de que era una espada samurái real y verdadera de la era del Japón feudal. Después de algunos análisis, descubrieron que la espada tenía casi 500 años. Y eso deja la pregunta, ¿cómo llegaron a poseerlo? Bueno, no se conocen todos los detalles, pero se confirmaría que un veterano de la Segunda Guerra Mundial compró la espada mientras estaba en Japón y luego la trajo consigo a los Estados Unidos. Una de las personas que encontró la espada fue el hijo del hombre, y aparentemente su padre realmente no hablaba mucho sobre la guerra o la espada. Después de darse cuenta de lo que tenían, algunos miembros de la familia decidieron regresar a Japón para encontrar a los descendientes del dueño original de las espadas. Sintieron que era hora de que se reuniera con su verdadera familia, si tan solo todos fueran así de amables con las reliquias antiguas. Número 12. Una habitación secreta. Ahora bien, como ya te he mostrado, algunas personas no dudan en tener habitaciones secretas donde pueden guardar cosas o incluso vivir en ellas si tienen ciertos deseos. Y en el caso de este hombre que publicó todo el evento en línea, le compró una casa a un anciano que luego falleció antes de que todo pudiera limpiarse. Entonces se arremangó y se dedicó a limpiarlo para el difunto. Pero ahí es donde las cosas se ponen un poco raras. Vio una tabla en la pared y cuando la quitó, descubrió que en realidad había una habitación secreta en el sótano. Luego entró en esa habitación donde encontró que estaba cargada con estuches de armas. Sin embargo, curiosamente, todos esos estuches estaban vacíos y no contenían nada más que los manuales del propietario. Entonces, ¿qué pasó con todas las armas? Bueno, aunque sí sabemos qué pasó con las municiones.
también estaba en la habitación secreta. Había cajas y cajas de municiones por todos lados. Entonces, ¿por qué había toda esa munición y no las armas? Quizás estaban en otro lugar que el chico no encontró. Finalmente, encontró una caja fuerte en la que se decía que había algo de dinero. No importa lo que pienses, el anciano tenía una historia que contar que nunca se sabrá. Número 11. Un refugio antiaéreo. Puede que el siguiente no sea tan inquietante como algunos de los otros en esta lista, pero resalta cómo los diferentes períodos de la historia reflejan lo que puedes encontrar en tu sótano. Un par de chicos compraron una casa, como suele hacer mucha gente, y antes de que la economía lo hiciera casi imposible. Y cuando estaban atravesando el sótano, encontraron que había un refugio antiaéreo lleno dentro de él. Ahora, antes de que digas algo, no. El propietario anterior no era una especie de preparador del fin del mundo, como muchos intentan ser hoy en día, sino que fue construido durante la era de la Guerra Fría, de la década de 1960. Y si recuerdan, ese fue un período en el que todo el mundo tenía miedo de la destrucción nuclear. Y muchas personas construyeron refugios antiaéreos en sus sótanos o en sus casas, y trataron de sobrevivir al ataque que sentían que estaba a solo unos pocos tic-tac de distancia. Este refugio antiaéreo en particular estaba decorado de todo tipo. Tenía un calentador de agua, un baño que funcionaba y múltiples entradas para que pudiera entrar la familia. Afortunadamente nunca tuvo que usarse, pero con esta nueva familia es posible que nunca lo sepas. Número 10. Un pozo medieval. Hay un conjunto de palabras que no puedes decir todos los días, ni siquiera alguna vez. Esto ocurrió en 2012, pero la historia es un poco más antigua que eso. Una pareja había vivido en una casa en Plymouth, Inglaterra, durante más de 25 años cuando, de repente, encontraron una abertura en lo que resultó ser un antiguo pozo medieval. Este pozo tenía más de 10 metros de profundidad y estaba escondido bajo su casa todo ese tiempo. Descubrieron la abertura por casualidad mientras realizaban algunas reparaciones en el suelo de su hogar. A medida que continuaban explorando, se dieron cuenta de la magnitud y la antigüedad del hallazgo. El pozo, que databa de la época medieval, había estado oculto bajo capas de suelo y escombros, preservado a lo largo de los siglos. La pareja quedó asombrada y maravillada por el descubrimiento, ya que nunca imaginaron que su hogar albergaba un pedazo de historia tan significativo. El hallazgo despertó un gran interés en la comunidad local y entre los historiadores, quienes acudieron al lugar para estudiar y documentar el pozo medieval. Este inesperado descubrimiento añadió una nueva y fascinante dimensión a la historia de la región y al propio hogar de la pareja, convirtiéndose en un tema de conversación y orgullo para todos los involucrados. Si bien la esposa odiaba el pozo, el esposo trató de profundizar en él para poder aprender más sobre él. Y la revelación causó gran revuelo en la comunidad porque se preguntaban qué más encontrarían de la época medieval debajo de sus casas. Afortunadamente, solo se podía acceder al pozo a través de una trampilla, por lo que los niños no podrían entrar fácilmente. Número 9. Un caimán. Si te dijera que alguien encontró un caimán en su casa, tu mente podría decir inmediatamente, «Oh, esta es probablemente una historia de Florida o algo así, ¿verdad?», cuando en realidad no lo es. Estoy tan sorprendido como tú. En cambio, la historia proviene de Ohio, de todos los lugares, y ocurrió en el año 2020, con un giro inesperado. Se encontró un caimán en una casa, pero no estaba allí por accidente. El residente de la casa había intentado tener al caimán como mascota. Sin embargo, en Ohio se necesita una licencia especial para tener un animal exótico como mascota. El propietario había adquirido el caimán sin la debida autorización, lo que llevó a la intervención de las autoridades locales. El descubrimiento causó gran sorpresa en la comunidad y generó preocupación por la seguridad, tanto del animal como de las personas. Mantener un animal exótico sin licencia no solo es ilegal, sino también peligroso debido a la naturaleza impredecible de estos animales. Las autoridades actuaron rápidamente para asegurar al caimán y trasladarlo a un lugar adecuado, donde pudiera recibir el cuidado necesario. Este incidente resaltó la importancia de cumplir con las regulaciones sobre la tenencia de animales exóticos y la responsabilidad que conlleva tener mascotas poco comunes. Entonces, una vez que alguien más lo descubrió, la policía y el control de animales lo detuvieron y luego lo sacaron de la casa. Entonces,
La parte realmente inquietante fue que alguien pensara que podía tener un caimán como mascota sin decírselo a nadie. A veces la gente puede ser realmente idiota. Número 8. Un tiburón. Si puedes creerlo. Esta es una historia incluso peor que la que acaba de escuchar. Esto tuvo lugar en Nueva York, donde la policía fue llamada para investigar no solo un animal ilegal en una casa de Nueva York, sino que también se trataba de un mercado clandestino de peces exóticos. En este caso, el hombre estaba criando tiburones tigre de arena, que, si no lo sabes, es una especie de vida silvestre protegida por el gobierno federal, lo que significa que no puedes tenerlos ni criarlos sin permisos específicos, los cuales este tipo definitivamente no tenía. La creencia era que los estaba criando para venderlos a propietarios privados que habrían pagado una buena suma para conseguirlos. Lamentablemente, este tipo de mercado ilegal de animales exóticos es muy común. Sin embargo, ver esto sucediendo en una piscina en el sótano, bueno, eso es algo nuevo para nosotros. El descubrimiento de un caimán en una piscina subterránea no solo sorprendió a las autoridades, sino también a los vecinos, quienes nunca imaginaron que algo así pudiera estar ocurriendo tan cerca. Este tipo de situaciones subraya la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las leyes sobre la posesión de animales exóticos, ya que pueden representar un grave riesgo para la seguridad pública y el bienestar animal. Número 7. Animales más exóticos. Lamentablemente, tenemos otra historia más de animales exóticos que se mantienen en un sótano y solo se rescatan gracias a las autoridades. Este se remonta a 2001, cuando un narcotraficante tenía un león, un tigre y un oso, Omi, juntos en un sótano para su propia diversión. Lamentablemente, los tres sufrieron graves abusos hasta que las autoridades los rescataron y los llevaron a una reserva en Georgia para que los cuidaran hasta que recuperaran la salud. Después de que los tres cachorros fueron tratados por sus heridas, incluida una cirugía para el oso, se reunieron todos. Y aquí es donde entra la parte positiva de la historia. En realidad, los tres eran inseparables. Fueron mejores amigos desde el principio y crecieron felices juntos. No es exactamente lo que se puede esperar de animales como estos, y sin embargo, nadie podría estar más feliz por el resultado. Número 6. Una película perdida. ¿Qué tal algo más? ¿Un poco edificante? A todos nos vendría bien eso, ¿verdad? Mucho antes de que Hollywood fuera lo más importante, Chicago era un lugar importante para la industria cinematográfica, y todavía lo es hoy en algunos aspectos. Sin embargo, ha habido numerosas películas relegadas al basurero porque nadie tuvo tiempo de mirarlas y probarlas, para restaurarlos durante la pandemia. Olivia Babler, de los Archivos Cinematográficos de Chicago, tuvo la oportunidad de ponerse al día con la preservación muy necesaria y encontró una película que no se había visto en décadas. Era una película muda titulada Primer Grado, que formaba parte de un montón de carretes de película que fueron recolectados por el archivo a través de una donación de un sótano de Peoria, Illinois. La película se hizo por primera vez en 1923 y fue una de muchas que se pensaba que habían desaparecido para siempre. Pero gracias a este descubrimiento, sigue viviendo, aunque en silencio. Número 5. El pasaje secreto. Ya os mostré uno de estos antes, así que, ¿por qué no otro? Este pasaje secreto fue encontrado por un hombre en Sussex que lo había encontrado detrás de una estantería, de todos los lugares. La casa en sí tenía 500 años, y había fotografías del panel oculto que databan de la década de 1870, lo que significaba que alguien definitivamente sabía de su existencia antes de que el tipo tuviera sus manos en ella. De todos modos, cuando entró en el pasadizo secreto, allí encontró varias habitaciones ocultas, incluidos lugares con calderas, escritorios y muchos libros. También encontró una caja fuerte en la que, después de mucho esfuerzo, había libros de las décadas de 1840 y 1850, así como cartas del propietario anterior. Al menos, el hombre tuvo una gran aventura al ver lo que había allí. Número 4. Una carta de la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos dirigimos a Pensilvania, donde en 2021 una mujer había vivido en su casa durante 16 años y se encontró ante una reliquia única de la Segunda Guerra Mundial. No era un tanque. No todo el mundo es como ese tipo. En cambio, había encontrado una carta de un soldado. La carta fue encontrada mientras su hijo trabajaba en el sótano.
Se había caído un bloque de la pared y luego se descubrió la carta cubierta de plástico. Y los dos quedaron impresionados por ello. Entonces, ¿qué planeaban hacer con esa carta? Bueno, es simple. Intentaron averiguar a quién pertenecía la carta y querían devolvérsela a la familia cuyo soldado estaban relacionados. Solo podemos esperar que hayan completado su búsqueda. Número 3. Un escarabajo raro. Ahora bien, esto va a resultar inquietante para todos los amantes de los coches, porque no era un escarabajo cualquiera. Era un escarabajo raro de 1946, lo que significa que era un modelo anterior al boom de la marca. El modelo no debería haber estado en la tienda del sótano donde se encontró, porque la marca Beetle no se importó a los Estados Unidos hasta 1949. Y eso deja la pregunta de cómo llegó allí. Independientemente de cuál sea la respuesta, el escarabajo había pasado décadas en la oscuridad de ese sótano hasta que fue encontrado por un programa de YouTube, nada menos, lo cual es absolutamente una locura. Es probable que mucha gente espere que termine siendo restaurado porque es un vehículo que lo merece absolutamente. Número 2. Monedas de oro romanas. Ahora, aquí hay un descubrimiento que muchos de ustedes tal vez desearían que hubiera ocurrido durante su mandato en 2018. En Italia, se descubrió que un teatro que hacía mucho tiempo había tenido días mejores era la fuente de alrededor de 300 monedas de oro de la época romana. Más concretamente, fueron encontrados en una vasija de esteatita que sería desenterrada en el sótano del Teatro Cresoni de Milán. Gracias a cómo fueron almacenados, estaban en excelentes condiciones, y debido a la época imperial de Roma de la que procedían, el valor de las monedas podría haber sido de millones de dólares. Pero aún así, te deja preguntándote qué estaban haciendo en el sótano de un antiguo teatro. ¿Alguien estaba tratando de esconderlos y luego volver a buscarlos? Y si es así, ¿qué pasó con esa persona? Oh, los misterios de la vida. Número 1. Un Rembrandt. Cualquiera que conozca el mundo del arte, aunque sea un poquito, sabe que una pintura de Rembrandt puede valer millones si es original, y es una de las obras mejores y más conocidas del artista. Quiero decir, diablos, incluso las obras menores a veces valen mucho. En 2018, 2 hermanos contrataron a un tasador para que examinara la propiedad de su madre y viera si podía haber algo de valor. Fue entonces cuando encontró un cuadro que parecía ser un Rembrandt en el sótano. Compra una mesa de ping pong. Sí, los dos no sabían lo que tenían, y por un momento, el tasador tampoco. Pensó que valdría unos cientos de dólares hasta que se dio cuenta de que era una pieza perdida conocida como el paciente inconsciente, una alegoría del sentido del olfato, y eso hizo que su valor se disparara por completo. La pintura finalmente se vendería a un coleccionista por 11 millones de dólares. Entonces, lo inquietante de todo esto es que la familia lo tuvo en el sótano junto a una mesa de ping pong durante tanto tiempo, y ni siquiera sabían qué diablos era en realidad. Todo eso proviene del ámbito de los sótanos y de lo que la gente ha encontrado en ellos a lo largo de los años. Gracias por vernos. Hasta la próxima.